quiero informarles que acabamos de reunirnos con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre la renuncia que ha presentado la embajadora de Chile ante el Reino Unido, Susana Herrera. Informamos sobre los antecedentes que tuvimos en cuenta para justamente aceptar la renuncia que presentó la embajadora Herrera. Y concretamente, como se nos preguntó, un tema central en la aceptación de la renuncia fue la gestión de un proyecto que se apartó de las instrucciones que existen para los embajadores en el manejo de este tipo de situaciones. La embajadora Herrera lamentablemente se excedió en las competencias que corresponden normalmente a los embajadores y fue esa una de las razones, yo diría la razón principal, que se tomó en cuenta para aceptar su renuncia. Los hechos que en realidad han sido motivo de esta situación eran conocidos por la Cancillería con anticipación. Digamos, en este caso no nos enteramos por la prensa, sabíamos lo que había sucedido en términos de la presentación del proyecto y justamente por esa razón nuestro secretario general de la Cancillería le envió una instrucción muy clara a la embajadora para detener cualquier gestión relacionada con ese proyecto. El proyecto en sí mismo puede ser un proyecto interesante, pero el problema está en el papel que desempeñaba la embajadora en ese proyecto, un papel que nosotros consideramos es producto de la inexperiencia en el manejo de este tipo de situaciones. A ver, en primer lugar, obviamente a estas alturas no hay ninguna persona considerada para el reemplazo de la embajadora Herrera. Estamos hablando de una situación que se produjo recién hoy día en la mañana, que es cuando efectivamente presentó su renuncia. Sería absolutamente prematuro especular sobre posibles sucesores o sucesoras. En consecuencia, digamos, no se produce esa situación que usted menciona. Y en cuanto a la existencia de una encerrona, la decisión de la Cancillería se basó exclusivamente en la información que estábamos recibiendo desde nuestra embajada en Londres. Se analizaron los antecedentes, se pidió un informe jurídico para evaluar justamente la procedencia o no del proyecto y sobre todo la participación de la embajadora en el proyecto, y ese fue el criterio principal que primó en nuestra evaluación. Aquí estamos hablando de una evaluación profesional. Todos los embajadores y todas las embajadoras de Chile están sujetos permanentemente a evaluación y el caso de ella obviamente no es una excepción. Nosotros no creemos que corresponda hablar de una encerrona. La decisión nuestra se tomó de acuerdo a los méritos o deméritos de este caso en especial. La verdad es que el informe jurídico respecto a la situación de la gobernación de Biobío, el proyecto para la gobernación de Biobío, fue recibido en el día de ayer, ¿no? Y justamente cualquier decisión respecto a la iniciación o no de un sumario tiene que hacerse a la luz de los resultados de ese informe jurídico. Esto respecto del informe jurídico. En cuanto a cuándo le he entregado la información al presidente sobre la situación en Londres, es un proceso gradual, no le puedo precisar una fecha exacta, es un intercambio que es bastante permanente. ¿Ah? El presidente estaba enterado del funcionamiento y los problemas de funcionamiento de la embajada en Gran Bretaña. Hay un proceso de inducción para todos los embajadores y embajadoras, no se limita exclusivamente a los embajadores políticos, porque obviamente asumir una responsabilidad de embajador representa una dimensión distinta en el trabajo normal del servicio exterior. Hay objetivos, instrucciones que se van entregando
y la verdad es que en ese tema tenemos una política general, pero obviamente siempre estamos disponibles para revisar esa política y para poder informar sobre situaciones especiales. En cuanto a este proyecto, se trató de una situación bastante singular, bastante inusual. Eso es justamente lo que motivó la solicitud de un informe jurídico, ¿no? Porque también involucra a una autoridad regional como destinatario de una gestión y obviamente eso también tiene ciertas características especiales.